Las señales del fin muestran que habrá guerras y terremotos en diferentes lugares. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno. Preparad el camino al Señor. Entonces apareció la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Pronto aparece en el este una pequeña nube. Es la nube que envuelve al Salvador. Los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Los hijos de Dios participan del gozo y dicha eterna. La bendición, la honra y gloria y dominio sea al que está sentado sobre el trono y al Cordero. Vamos a poner ahora el otro caso de nuestra historia en el año 1888, donde se realizó ese gran congreso de Minneapolis de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y donde se rechazó, escuche bien, donde se rechazó el Espíritu Santo, la lluvia tardía que iba a preparar este movimiento para encontrarse con su Señor. Tampoco de esto se le va a enseñar, pero es parte de la historia. En ese lugar se levantaron dos pastores, el pastor Waggoner, el pastor John, que también con la hermana White, defendiendo, llevando el mensaje maravilloso que nos iba a hacer un pueblo preparado para la segunda venida. El mensaje era de la justificación por la fe. ¿Y qué pasó? La organización lo rechazó. Estamos hablando de 1888, ya han pasado más de 100 años. Y ya en ese tiempo ya estaba dura la cosa, la situación estaba grave, aunque eran más consagrados que lo que tenemos hoy en día. ¿Puede usted imaginarse cómo está la situación de hoy? Por eso que aquel que no estudia, aquel que no se prepara, que no medita, que no escudriña, obviamente va a ser barrido por todo viento de doctrina. Va a seguir a los hombres. Entonces, resumiendo, la organización rechaza a los pastores Waggoner, a los pastores John, que traían esta preciosísima verdad que iba a completar la obra. Y en ese contexto, la hermana White va a hacer estas declaraciones. En el manuscrito liberado, tomo 16, página 236 y 237, que dice así: he sido fortalecida y bendecida por Dios, pero pasaron los días y no llegaba ninguna invitación para que el pastor Jones presentara a la iglesia en Battle Creek el mensaje que Dios le había dado. Me dirigí a los ancianos de la iglesia y pregunté de nuevo si era su propósito dar al pastor Jones una oportunidad de hablar al pueblo. La respuesta fue: he consultado al hermano Smith y éste ha decidido que no es conveniente invitarlo, puesto que ha tomado posiciones enérgicas y ha llevado el tema de la reforma nacional demasiado lejos. Sentí entonces revolverse mi espíritu y llevé un testimonio muy explícito a esos hermanos. Entonces, aquí estamos viendo la cita, que le cerraron las puertas al pastor Jones, en este caso, por tenerlo como extremista. ¿No es acaso eso lo que pasa hoy en día? Que los hermanos que quieren hacer la voluntad de Dios son tratados de la forma del pastor John, no los invitan, no los dejan predicar, no les dan el púlpito, y entonces ¿qué les queda a los hermanos? ¿Sentarse ahí? No, porque son predicadores, son misioneros, ellos no se pueden quedar callados. Y entonces ahí es donde el tener claro que se puede trabajar en forma independiente resulta tan importante. Para esta predicación es para aquellos hermanos fieles que quieren hacer la voluntad de Dios, que trabajan, que se esfuerzan, que dan su tiempo, su dinero por las almas que Cristo murió. De eso se trata. Y ahí vemos como ella, Elena G. de White, entonces dice que se le revuelve el espíritu al escuchar estas cosas. ¿Qué pasaría hoy día si ella viviese en nuestro tiempo? Sigue diciendo la cita: ha penetrado una religión falsa. ¿Qué dice ahí? Hablando de la corporación adventista, lo voy a repetir. Ha penetrado una religión falsa, una religión legal entre nosotros. No nos quedaremos callados.
La iglesia debe ser despertada. Conseguiremos auditorios en las ciudades y enviaremos volantes. La gente será iluminada. Dios ha enviado un mensaje de advertencia. Pronto lucharemos con los poderes de la tierra y tenemos todas las razones para temer que la falsedad llegará a predominar. Apartaos del camino, hermanos. No os interpongáis entre Dios y su obra. Si no tenéis ninguna preocupación por el mensaje, entonces preparad el camino para aquellos que tienen la responsabilidad del mensaje. No es seguro para el alma levantarse contra los mensajes de Dios. Tenemos una dura advertencia contra todos aquellos que obstaculizan la obra del Señor porque se está haciendo en forma independiente. Si le cerraron ahí entonces las iglesias, ella dice, vamos a arrendar, vamos a alquilar auditorios en las ciudades, vamos a repartir volantes, pero todo eso era independiente porque las iglesias no le permitían predicar al pastor Jones y Elena G. White lo apoyaba. ¿No está pasando lo mismo hoy en día? Que los hermanos se oponen, nos dicen fanáticos, locos, legalistas, cuando le presentan estas cosas. Sin embargo, la hermana White los llama para que se arrepientan de atacar realmente a los fieles. ¿Y qué dijimos recién? Las almas fieles siempre se han considerado la iglesia de Dios en la tierra. Nos acusan de que nosotros atacamos a la iglesia cuando son ellos que atacan a los fieles, tratando de que todo esté bajo el control de una organización corrupta. Porque no me puede decir que no es corrupta. Ya desde los tiempos de Falkenberg, por ejemplo, del presidente de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, con esos desfalcos que hizo que nadie conoce. Y aquí estamos viendo en Maranata, en 1968, vamos a explicar un poco esto del expresidente Falkenberg, presidente de la Asociación General. Y ahí la noticia muestra la renuncia del presidente asediado por Mark Kellner, que ellos escribieron este artículo, y ahí menciona, estamos bajando un poquito en la pantalla, cómo Robert S. Falkenberg, de 58 años, dejó el trabajo 3 semanas después que surgieron informes de una demanda en su contra y la denominación de 10.300.000 miembros, que había crecido un 68% durante su mandato de 9 años. Justo antes de la votación, el emprendedor James E. Moore de Sacramento, California, quien demandó por daño de las relaciones comerciales con Falkenberg y organizaciones adventistas, dijo que la acción civil se había resuelto fuera de los tribunales. Los términos no han sido revelados. Moore, quien fue declarado culpable del delito de robo en 1989, alegó que por incumplir un acuerdo de bienes raíces, Falkenberg y la Iglesia Adventista fueron responsables que Moore pierda $8 millones. Ahí tenemos un artículo y ahora vamos a compartir este otro para ampliar la noticia. Como estamos viendo ahí en la Wikipedia, menciona Robert S. Falkenberg. Y ahí está la foto del presidente del 18º presidente de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día, quien estuvo en la presidencia desde el año 1990 hasta su renuncia en el año 1999. Y ahí habla que nació en Puerto Rico, estamos bajando, pero ahí hay una parte donde dice irregularidades financieras. Robert Falkenberg tenía negocios con James Moore. Aquí estamos ratificando lo mismo que vimos en el otro artículo, porque los hermanos no creen, los hermanos piensan que es mentira, pero así es. Este es otro ejemplo de que presidentes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de la Asociación General andan en cosas turbias. Ya vimos la otra vez John Paulsen, que estudió con el Papa. El presidente John Paulsen de los Adventistas estudió con Benedicto XVI, el Papa, imagínense. Bueno, volvamos a la noticia. Dice, Robert Falkenberg tenía negocios con James Moore, quien fue condenado por delito grave de hurto mayor en el año 1987. El 21 de agosto
de 1998, Moore demandó a Falkenberg, a la Corporación de la Asociación General y a la División Interamericana, alegando que Falkenberg le había robado 8 millones de dólares. La demanda se resolvió extrajudicialmente el 26 de febrero de 1999. El 27 y 28 de enero de ese año se celebraron reuniones en las que se interrogó a Falkenberg sobre sus gestiones. Le pidieron que renunciara, pero él se negó. Finalmente, el 8 de febrero del año 1999, renunció a su cargo como presidente de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día. ¡Qué terrible! Con este tipo de dirigentes, con este tipo de pastores. Y ahora tenemos nosotros al pastor Ted Wilson. Tenemos también a su padre. Todas estas cosas no lo saben los hermanos. Pasando por distintos presidentes, Neil Wilson, Ted Wilson, John Paulsen, ahora Robert Falkenberg, que la verdad va a salir a la luz. Yo sé que mucho esto los hermanos no lo saben, pero así es la realidad de la dirigencia de esta iglesia adventista del séptimo día. Las señales del fin muestran que habrá guerras y terremotos en diferentes lugares. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno. Preparad el camino al Señor. Entonces apareció la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Pronto aparece en el este una pequeña nube. Es la nube que envuelve al Salvador. Los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Los hijos de Dios participan del gozo y dicha eterna. La bendición, la honra y gloria y dominio sea al que está sentado sobre el trono y al Cordero.